Cuando mi hijo murió, pensé que lo peor ya había pasado. Hasta que recibí una llamada de su jefe, un hombre adinerado. He encontrado algo. Ven ahora mismo y no le digas nada a tu nuera. Parece que tú también estás en peligro. Una sola pregunta atravesó mi mente, ¿qué podía ser tan terrible? Pero cuando entré en aquella oficina y lo vi con mis propios ojos, me quedé inmóvil. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me quedé de pie junto a la ventana del salón, observando cómo los últimos dolientes se dirigían a sus autos. La taza de café que sostenía llevaba fría más de una hora. La señora Patterson, de la iglesia, abrazó a Leona en la entrada, susurrándole algo que hizo que mi nuera asintiera y se secara los ojos con un pañuelo. Un espectáculo. Estaba empezando a darme cuenta. Entonces lo vi, un hombre alto, con una chaqueta de mecánico, de pie justo más allá de la sombra del portón. Leona se apartó de la señora Patterson y caminó hacia él con determinación. Inclinaron la cabeza uno hacia el otro, incluso desde esa distancia, su lenguaje corporal gritaba intimidad. Su mano rozó el brazo de ella. Ella se inclinó, urgente, intensa. Nada en aquella interacción pertenecía a un funeral. Dejé la taza y me dirigí a la puerta. Cuando llegué a la entrada, el hombre ya había desaparecido por la esquina. Leona se giró, y su rostro cambió al instante. La pena volvió a colocarse como una máscara que dominaba a la perfección. ¿Leona? ¿Quién era ese? Lágrimas aparecieron en sus ojos. Lágrimas verdaderas. Oh, solo alguien de la funeraria, confirmando los últimos arreglos. No llevaba ropa de funeraria. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de desaparecer. Papá, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora? Lo dejé pasar. 35 años como inspector de incendios me enseñaron cuándo presionar y cuándo observar. La vi caminar hacia adentro, ya con el teléfono en la mano antes incluso de cruzar el umbral. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de guisos y condolencias, pero seguí notando cosas. El teléfono de Leona nunca abandonaba su mano. Tecleaba rápido, sus pulgares volaban, luego se detenía, leía y borraba lo escrito. Volvía a escribir. Volvía a borrar. Sus ojos recorrían el salón, comprobando si alguien la observaba. Ella nunca me vio mirar desde la puerta de la cocina. Cerca de las 8, la casa por fin quedó vacía. Leona anunció que subiría a descansar, su voz cargada de cansancio. Escuché sus pasos arriba, caminando de un lado a otro, y luego su voz amortiguada, animada, totalmente distinta de la viuda rota que había interpretado durante el día. Mi teléfono sonó. Nelson Gray, el jefe de Ralph. Señor Crawford, necesito hablar con usted con urgencia. Nelson, si es por los gastos del funeral. Me interrumpió. Su voz, normalmente cálida, sonaba tensa y formal. No es por dinero. Mañana, 9 de la mañana, en mi oficina. Venga solo. Y no le diga a Leona que se reunirá conmigo. No entiendo. Lo hará. Solo prométame que vendrá. Es importante. Prometí. Las preguntas se multiplicaban en mi mente como chispas en un arbusto seco. No pude dormir. Cerca de la medianoche, me encontré sentado en el antiguo dormitorio de Ralph, ahora cuarto de huéspedes y depósito de las interminables bolsas de compras de Leona. Me senté en la cama donde mi hijo solía leer cómics y empecé a recordar. 3 meses atrás, Leona había empezado a comportarse de forma extrañamente amable. Después de 5 años de distancia educada, había empezado a llamarme papá con calidez, a preguntarme por mi salud, mi jubilación, si había actualizado mi testamento. Solo quiero asegurarme de que estés bien, dijo, apretando mi mano. Luego vino la conversación del seguro. La escuché insistiendo a Ralph. Necesitamos seguridad, cariño, ¿y si pasa algo? Tu padre está envejeciendo. Tenemos que pensar en el futuro. Ralph se resistió, pero al final cedió. Siempre cedía con ella.
Fue entonces cuando comenzaron las discusiones. Voces elevadas tras puertas cerradas. El rostro de Ralph se volvió más demacrado, sus hombros tensos por el estrés. La noche antes del accidente, me llamó. «Papá, ¿podemos hablar? Algo importante». Pero Leona lo interrumpió desde el fondo. «Cariño, tenemos planes, ¿recuerdas?» Ralph suspiró. «Mañana, papá. Te llamo mañana». Ese mañana nunca llegó. La luz del amanecer entraba por la ventana, gris y fría. No me había movido de la cama. Mi viejo cuaderno de inspector descansaba abierto sobre mi regazo, lleno de fechas, observaciones e inconsistencias. Mi letra se veía distinta, más firme, más enfocada. El garabato tembloroso del duelo de la última semana había desaparecido. Miré el reloj. 6 horas hasta la reunión con Nelson. Fui a mi escritorio y saqué el informe del accidente que había solicitado al departamento de policía. Casi no lo había revisado antes, demasiado consumido por el dolor para procesar los detalles. Ahora lo leía con ojos distintos. Falla catastrófica en la línea de frenos. Pérdida total del frenado en la autopista durante la hora punta de la mañana. El auto de Ralph se estrelló contra una barrera de concreto a más de 110 kilómetros por hora. El impacto fue instantáneo, fatal, sin posibilidad de sobrevivir. Pero algo no cuadraba. Ralph era meticuloso con el mantenimiento del auto. Siempre lo había sido, desde que tenía 16 años y compró su primer cacharro. Revisé las páginas buscando el historial de servicio. Ahí estaba. 2 semanas antes del accidente, Ralph había llevado el auto a su taller de siempre. Servicio completo, cambio de líquido de frenos, inspección total. Todo aprobado. Me quedé mirando esa línea hasta que las palabras se difuminaron. Las líneas de freno no se deterioran en 2 semanas. El pensamiento llegó formado por completo, fruto de 3 décadas distinguiendo accidentes de incendios provocados. Conocía la premeditación cuando la veía. Sabía la diferencia entre mala suerte y sabotaje deliberado. Alguien había manipulado esos frenos después del servicio. Busqué mi café y me di cuenta de que aún sostenía la taza fría del día anterior. Mis manos estaban firmes ahora. No las manos temblorosas de un padre en duelo, sino las manos estables de un investigador con un propósito. Arriba sonó la alarma de Leona. La escuché moverse, iniciando su rutina matutina. En unas horas bajaría con su rostro de viuda afligida y yo tendría que fingir que aún creía en esa actuación. Pero antes necesitaba escuchar lo que Nelson había descubierto. Necesitaba saber qué era eso tan importante que mi hijo había querido decirme. Doblé el informe del accidente y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. El cuaderno fue al otro bolsillo. Evidencia, cronología, preguntas. La casa despertaba a mi alrededor, pero yo me sentía completamente solo. Mi hijo estaba muerto. Mi nuera era una desconocida. Y en algún punto entre esos 2 hechos había una verdad que quizá no quería encontrar, pero que iba a encontrar de todos modos. Bajé a las 7:30 y encontré a Leona en la cocina preparando el desayuno. Huevos, tostadas, café recién hecho. Una escena doméstica perfectamente montada. Sonrió al verme, pero sus ojos estaban puestos en su teléfono, boca abajo junto a la estufa. «Buenos días, papá. Pareces cansado. ¿Dormiste algo?» «Un poco». Serví café, manteniendo mis movimientos relajados. «Hoy tengo unos recados. Trámites bancarios». Ella levantó la vista, interesada. «Oh, ¿algo en lo que pueda ayudarte?» «Cosas aburridas, de papeleo. Estaré de vuelta por la tarde». Su sonrisa se amplió. «Perfecto. Cuando vuelvas, deberíamos hablar sobre la casa, las finanzas, planificar el futuro». «Claro, esta tarde». Ella volvió a los huevos, tarareando suavemente. «Voy a preparar tu cena favorita, estofado». Me llevé el café a la mesa, observando su reflejo en la ventana sobre el fregadero.
En el momento en que creyó que no la estaba mirando, su rostro quedó vacío. Tomó el teléfono, escribió algo rápidamente y sonrió. Una sonrisa verdadera, nada que ver con la expresión medida que me dedicaba a mí. 20 minutos después, retrocedí el auto por el camino de entrada. En el retrovisor, la vi de pie junto a la ventana, el teléfono pegado a la oreja, animada y riendo. Ni un rastro de dolor. Gray Construction ocupaba un edificio moderno de vidrio en el distrito empresarial de Phoenix. La asistente de Nelson me esperaba en el vestíbulo. Sin cortesías, solo una rápida escolta hasta una sala de conferencias en el tercer piso. Nelson entró 30 segundos después, con el aspecto de alguien que había dormido en su auto. Cerró la puerta con llave detrás de él. Gracias por venir. Lo que voy a mostrarle será difícil. Muéstramelo. Dudó, con la mano sobre una tableta apoyada en la mesa. Debí traerle esto antes. Esperaba estar malinterpretando la situación. Nelson. Muéstramelo. Tocó la pantalla y apareció una grabación. Cámara de seguridad. Estacionamiento. Marca de tiempo de 7 días antes del accidente de Ralph. Mi hijo caminaba nervioso junto a su auto, el teléfono pegado a la oreja. Incluso sin audio, su furia era evidente, la mandíbula apretada, la mano libre gesticulando con brusquedad. Nelson ajustó algo y el sonido chisporroteó por los altavoces. La voz de Ralph sonó tensa y alta. Te dije que no, Leona. No voy a vender la casa de mi padre. Eso es una locura. Él me crió allí. Silencio. La respuesta de Leona era inaudible. Pero el rostro de Ralph se desmoronó como papel ardiendo. No me importa el dinero. La familia no se vende. Terminó la llamada y se quedó sentado en el auto 10 minutos, la cabeza entre las manos. La grabación continuó, mostrando a mi hijo llorando en un estacionamiento vacío, completamente solo. Nelson detuvo el vídeo. Esto se grabó 7 días antes del accidente. La garganta se me cerró. Ponlo otra vez. Lo vimos otras 3 veces. Con cada visión surgían nuevos detalles, la forma en que temblaban sus manos. Como miraba el teléfono una y otra vez, como esperando otra llamada. El hundimiento derrotado de sus hombros cuando por fin condujo lejos. Nelson fue a su escritorio y abrió una caja fuerte empotrada en la pared. Sacó un sobremanila desgastado en los bordes. Ralph dejó esto conmigo hace 5 semanas. Sus instrucciones fueron específicas. Dártelo solo a ti si algo le pasaba. No a Leona. Solo a ti. Dentro había extractos bancarios con transacciones resaltadas en amarillo. $23,000 transferidos en incrementos durante 3 meses desde la cuenta conjunta de Ralph. Destinatario, M. Webb. También había una nota escrita a mano con la letra cuidadosa de Ralph. Dijo que eran deudas de tarjeta de crédito. Lo revisé. No tiene esas tarjetas. ¿A dónde va este dinero? ¿Por qué está mintiendo? Debajo de eso, una póliza de seguro de vida. $500,000. Con fecha de 2 meses atrás. La firma de Ralph parecía forzada, las letras irregulares. Estaba preocupado, dijo Nelson en voz baja. Durante semanas estuvo distraído, estresado. Quería hablar de problemas familiares, pero siempre lo posponía. El día antes del accidente, por fin programó una reunión conmigo para ese lunes. Dijo, necesito consejos sobre cómo proteger a mi padre. Esas fueron sus palabras exactas. Nunca llegó a esa reunión. No llegó. Extendí todo sobre la mesa de conferencias. Extractos bancarios, póliza de seguro, informe del accidente. Mi entrenamiento como inspector de incendios se activó, ese enfoque metódico hacia la evidencia que había usado durante décadas. Conectar puntos, establecer cronologías, identificar acelerantes. Ralph llevó el auto a servicio completo 15 días antes del accidente, dije, señalando el registro de servicio en el informe policial. Líquido de frenos nuevo, inspección total. Todo aprobado.
Nelson se inclinó sobre los documentos. Y las líneas de freno no se deterioran en 2 semanas. No fallan de manera catastrófica sin causa. Golpeé con el dedo el informe del accidente. Alguien accedió a ese auto después del servicio. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Los dos sabíamos lo que estaba diciendo. Los dos entendíamos las implicaciones. Nelson me entregó una unidad USB. Aquí está todo. Vídeo, documentos, copias de todo lo que había en el sobre. La presionó en mi mano, cerrando mis dedos alrededor. Guárdalo bien. ¿Qué va a hacer? Preguntó. Miré las fotos de mi hijo, las pruebas de traición extendidas sobre la mesa, la línea temporal que apuntaba a un asesinato premeditado. Averiguar exactamente qué pasó. Todo. Cada detalle. Y luego lo miré a los ojos. Y asegurarme de que se haga justicia. De una manera u otra. Nelson asintió lentamente. Ralph también era como un hijo para mí. Lo que necesite, copias, recursos, acceso a lo que sea, lo tiene. Necesito saber quién es M. Webb. Empezaré a investigar. Con discreción. Reuní los documentos y los metí de nuevo en el sobre. La unidad USB fue a mi bolsillo, junto a mi cuaderno. Evidencia, pruebas, propósito. El trayecto de regreso tomó 20 minutos, pero no volví a casa. Me detuve en el estacionamiento de la biblioteca pública, a 3 cuadras de mi casa, y me quedé sentado con el motor encendido. Mi teléfono sonó. Leona. Observé su nombre parpadear en la pantalla hasta que se fue al buzón de voz. 1 minuto después, apareció la notificación. La reproduje en altavoz. Papá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar sobre la casa y los asuntos financieros. ¿Cuándo vas a volver? Su voz era cálida, dulce, preocupada y amorosa. Totalmente falsa. La escuché 2 veces más, buscando grietas en la actuación. No había ninguna. Era buena. Probablemente llevaba meses, quizá años, practicando ese papel. Saqué mi cuaderno de inspector y abrí una nueva página. Enumeré todo lo que sabía y todo lo que necesitaba averiguar. M. Webb estaba en la parte superior, subrayado 3 veces. ¿Quién era esa persona que recibía el dinero de mi hijo? ¿Cuál era su conexión con Leona? ¿Cómo encajaba en el plan? Porque era un plan. Ahora estaba seguro. La póliza de seguro, la presión para vender mi casa, las discusiones, la conveniente falla de frenos, el momento perfecto. Alguien había matado a mi hijo por dinero. Alguien había calculado su valor y decidido que valía más muerto que vivo. Y ese alguien vivía ahora mismo en mi casa. Probablemente preguntándose dónde estaba, probablemente impaciente por empezar a gastar su herencia. Mi teléfono vibró otra vez. Otra llamada de Leona. La dejé sonar. No estaba listo para volver a casa todavía. No estaba listo para sentarme frente a ella en la cena y fingir que creía en su actuación. No mientras la rabia ardía detrás de mis ojos, fría y enfocada. Abrí el cuaderno en una página nueva y escribí, registro de investigación. Numeré cada línea, fechando cada entrada. Lo hice oficial. Esto ya no se trataba de duelo. Era sobre evidencia, verdad y eventualmente, justicia. Arranqué el auto y volví a la carretera. Pero no conduje hacia casa. Aún no. Primero tenía trabajo que hacer. No fui a casa. En cambio, conduje directamente al precinto central del Departamento de Policía de Phoenix, en Washington Street. El informe del accidente mencionaba al detective James Torres como el investigador principal. Necesitaba saber exactamente en qué punto se encontraba el caso oficial antes de seguir por mi cuenta. El precinto olía a café quemado y desinfectante. Torres me recibió en una pequeña sala de entrevistas, su placa sujeta a un cinturón gastado, un archivador bajo el brazo. Parecía cansado, ese tipo de cansancio que viene de haber visto demasiado. Señor Crawford.
Me estrechó la mano y señaló una silla. Lamento su pérdida. Me senté, colocando mi propia carpeta sobre la mesa entre nosotros. La línea de frenos fue dañada. Su informe lo confirmó. Torres abrió su archivo, pasando páginas llenas de lenguaje técnico. ¿Dañada? Sí. Falla catastrófica que provocó la pérdida total de la función de frenado. Le hicieron servicio a los frenos 15 días antes del accidente. Torres suspiró, frotándose los ojos. Lo sé. Vi los registros del servicio, pero demostrar manipulación deliberada sin evidencia forense de marcas de herramientas, interferencia química o señales claras de sabotaje podría ser cualquier cosa. Restos del camino, corrosión, un defecto de fabricación. Usted no cree eso. Lo que yo crea no importa, señor Crawford. Necesito pruebas. Sin ellas, mis manos están atadas. Lo siento. Salí del precinto con exactamente lo que esperaba, simpatía, pero ninguna acción. El sistema tenía limitaciones. Yo no. Pasaron 2 días. Interpreté al padre afligido en casa mientras mi mente catalogaba cada detalle, cada inconsistencia. Leona continuó su actuación, trayéndome té, preguntando por mi día, rodeando lentamente el tema de la casa como un depredador paciente. Al tercer día, conduje hacia Esteves Automotive en East Indian School Road. Ralph había usado ese taller durante años, confiaba plenamente en ellos. El lugar estaba lleno, el sonido de pistolas neumáticas y el olor a aceite de motor impregnaban el aire. Esteve, el jefe de mecánicos, se limpió las manos en un trapo cuando me presenté. Su rostro cayó. Ralph negó con la cabeza. ¡Qué pena! Era un buen cliente, siempre puntual, nunca cuestionaba el trabajo. Necesito preguntar por su último servicio, el trabajo de frenos. La expresión de Esteve cambió. Preocupación, quizá confusión. Déjeme revisar los registros. Me llevó a una oficina desordenada, tecleó en una computadora antiquísima. Aquí está, servicio completo del sistema de frenos 15 días antes del accidente. Yo mismo hice el trabajo. Pastillas nuevas, rotores nuevos, purga de líquido. Esos frenos estaban perfectos. ¿Fue esa la última vez que vio el auto? Esteve desplazó la pantalla, luego se detuvo. En realidad, no. Su esposa lo trajo como un mes antes de ese servicio. Dijo que era mantenimiento rutinario, pero Ralph no había programado nada. Lo llamé para confirmar. Parecía confundido, pero me dijo que hiciera lo que ella quisiera. Mi pulso se aceleró. ¿Qué fecha fue esa? 28 de noviembre. ¿Por qué vino sola? Esteve se recostó en la silla, pensativo. No, ahora que lo menciona, venía con alguien. Espere. Se levantó y me indicó que lo siguiera. Guardamos grabaciones de seguridad por 90 días. Déjeme revisar. En la diminuta sala de vigilancia del taller, Esteve retrocedió el metraje digital al 28 de noviembre. Ahí estaba el sedán plateado de Leona entrando al estacionamiento. Ella salió del lado del conductor. Del lado del pasajero bajó un hombre con overol de mecánico, unos 30 y tantos años, paso seguro, claramente cómodo en ese entorno. ¿Quién es ese? Pregunté. Esteve se inclinó hacia la pantalla, luego se enderezó de golpe. Ese es Marcus Webb. Trabajó aquí hasta que lo despedí hace como 3 años. ¿Por qué lo despidió? Trabajo descuidado, especialmente con sistemas de frenos. Recortaba pasos, usaba piezas de mala calidad. No podía asumir ese riesgo. Esteve se volvió hacia mí, comprendiendo por fin. ¿Qué hace él con su nuera? Eso es lo que necesito averiguar. Esteve imprimió capturas de pantalla del vídeo sin que yo se lo pidiera y me las entregó en un sobremanila. Ralph era buena gente. Si algo le pasó y no fue un accidente, no terminó la frase. No hacía falta. Conduje a casa con el sobre en el asiento del pasajero, el rostro de Marcus Webb congelado en imágenes granuladas. M. Webb, ya no solo un nombre en extractos bancarios, sino una persona,
un mecánico despedido, experto en sistemas de frenos, que había acompañado a Leona a una cita de mantenimiento que Ralph nunca programó. Las piezas estaban encajando. Esa noche, Leona preparó una cena elaborada. Pollo asado, verduras, pan fresco. Me rellenó el vaso de agua antes de que lo pidiera, sonrió con calidez, preguntó por mi día con lo que parecía preocupación genuina. Luego empezó. Papá, he estado pensando en nuestro futuro, en ambos, solos en esta casa tan grande. Cortaba su pollo con precisión, sin mirarme. Quizá deberíamos considerar algo más pequeño, más manejable. Podríamos vender, dividir el dinero, cada uno comprar un buen condominio. Interpreté confusión, inseguridad. Esta es mi casa. Ralph creció aquí. Su paciencia se resquebrajó apenas un poco. Ralph ya no está. Necesitamos ser prácticos con las finanzas ahora. ¿No quieres seguridad en tu jubilación? Tengo seguridad. ¿Y tú? Dejó el tenedor, se inclinó hacia adelante. Esta casa cuesta dinero. Impuestos, reparaciones, servicios. ¿No sería más fácil tener ese capital trabajando para ti en lugar de estar atrapado en una propiedad vieja? Dejé que el silencio se estirara, observé cómo ajustaba su estrategia. Supongo que debería pensarlo. Su sonrisa volvió. Eso es todo lo que pido. Solo piénsalo. Durante la semana siguiente, la presión aumentó. Aparecieron folletos de bienes raíces en la encimera de la cocina. Comentó que la casa valía al menos $380.000. Habló de simplificar, trajo catálogos de comunidades para adultos mayores con actividades y personal médico. Se estaba posicionando, interpretando a la nuera devota mientras maniobraba por la herencia. Y creía que yo estaba demasiado confundido, demasiado devastado por el dolor como para verlo. Una noche, preguntó por mi testamento, casualmente, mientras tomábamos café, como si preguntara por el clima. ¿Has pensado en actualizar tu planificación patrimonial desde lo de Ralph? ¿Mi testamento? Revolví el azúcar lentamente. Supongo que debería revisarlo. Podría ayudarte con eso, dijo con voz pura amabilidad. Asegurarnos de que todo esté en orden para tu tranquilidad. ¡Qué detalle! Lo pensaré. Extendió la mano y me la apretó. Tómate tu tiempo. Estoy aquí para ti, papá. Esa noche, cuando subió a dormir, me quedé en la mesa de la cocina con todo extendido frente a mí. Fotos de Marcus Webb. Extractos bancarios mostrando $23.000 transferidos a él. Registros de servicio del taller demostrando la visita no autorizada de Leona con Marcus. El informe del accidente con la falla de frenos resaltada en amarillo. La evidencia circunstancial era fuerte. El patrón, claro. Pero el detective Torres tenía razón. Yo necesitaba más. Necesitaba pruebas de conspiración. Prueba de intención. Pruebas que resistieran en un tribunal. Abrí mi portátil y escribí en el buscador, Investigadores Privados Phoenix, Arizona. Si la policía no podía ayudar, construiría el caso yo mismo. Necesitaba vigilancia, conversaciones grabadas, documentación de la relación entre Leona y Marcus. Necesitaba que se delataran. El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada. Mañana comenzaría a hacer llamadas. Fotografié cada documento, subí todo a una nube segura, creé carpetas con fechas, respaldé el respaldo. Sin suposiciones. Solo evidencia. Arriba, la casa crujió cuando Leona cambió de posición en la cama. Dormía profundamente, probablemente soñando con dinero del seguro y ganancias de bienes raíces. Que soñara. Que creyera que estaba ganando. Muy pronto descubriría que la trampa ya estaba cerrada. A las 9 de la mañana siguiente, ya había llamado a 3 agencias de investigación privada. Las primeras 2 sonaban como si trabajaran desde sus autos. La tercera, Chen Investigations, tenía una recepcionista profesional y credenciales de licencia que pude verificar en línea. Sarah Chen me recibió en una cafetería de Scottsdale, a 20 minutos de mi vecindario.
Territorio neutral. Llegó exactamente a la hora acordada. 40 y tantos años, mirada aguda, ni un movimiento innecesario. Nos sentamos en un reservado en la esquina, lejos de las ventanas. Mencionó vigilancia sobre su nuera. Sacó una tableta y abrió una aplicación de notas. ¿Qué vamos a documentar? Lo había ensayado. Sospecho que está teniendo una aventura. Más que eso, creo que pudo estar involucrada en la muerte de mi hijo. Necesito documentación de sus actividades y de su relación con un hombre llamado Marcus Webb. Sara no reaccionó ni un milímetro. Marco de tiempo. El que sea necesario, pero necesito resultados en 2 semanas. Anticipo de 2.500. Si está viendo a alguien regularmente, tendré pruebas en 1 semana. Su voz era firme, profesional. Fotos, vídeos si era posible, grabaciones de audio legales y actualizaciones diarias por mensaje. Saqué mi chequera y escribí $2.500 sin dudar. Mis ahorros de jubilación siempre habían sido para seguridad. Esto también era seguridad, solo que de un tipo distinto al que había imaginado. Si están planeando algo, dijo Sara guardándose el cheque, hablarán. La gente siempre cree que es más cuidadosa de lo que realmente es. Los siguientes 7 días pusieron a prueba cada gramo de mi paciencia y mi capacidad de actuación. En casa, Leona intensificó su campaña. Trajo a un agente inmobiliario solo para mirar la casa. La hizo tasar en $380.000. Me mostró anuncios de comunidades para adultos mayores con campos de golf y actividades semanales. Era dulce y persistente al mismo tiempo, gastándome como el agua desgasta la piedra. Yo interpreté mi papel con cuidado. Supongo que tienes razón sobre el mantenimiento, dije, observando cómo sus ojos se iluminaban. Este lugar es mucho trabajo para una sola persona. Cada pequeña concesión fortalecía su confianza. Ella creía que estaba ganando. Los mensajes de Sara llegaban cada día, sujeto observada. Reunión confirmada. Mismo lugar. Audio capturado. Al 7º día, nos reunimos de nuevo en la misma cafetería. Sara deslizó un sobregrueso sobre la mesa, seguido por una unidad USB. Sus instintos eran correctos, señor Crawford, dijo en voz baja pero firme. Y es peor que una infidelidad. El informe documentaba 7 reuniones entre Leona y Marcus en el motel Desert Rose, en Van Buren. Llegaban por separado, se iban juntos. El patrón era consistente. Martes y jueves alrededor de las 3 de la tarde. Siempre la habitación 12. Luego vinieron las fotografías. Leona y Marcus en el estacionamiento. La mano de Marcus en la parte baja de su espalda. Leona riendo, relajada. Nada que ver con la viuda afligida que representaba en casa. ¿Obtuviste audio? Mi voz me sonó lejana. Mejor de lo esperado. Micrófono parabólico desde la ventana del motel. Ellos creían que estaban seguros. Sara tocó la USB. Todo está aquí, pero señor Crawford, prepárese. Lo que discuten va más allá de una aventura. Pagué el café, tomé el sobre y caminé hasta mi auto. Me senté en el estacionamiento con el portátil abierto y los auriculares puestos. La voz de Marcus fue la primera en escucharse, áspera, impaciente. Los policías no encontraron nada. Ya estás libre de eso. Ahora tienes que avanzar con el viejo. La respuesta de Leona fue casual, casi divertida. Estoy en ello. Está empezando a confiar en la idea de vender la casa. Confiar. Solo haz que firme la escritura. Cuando tengas la casa y el dinero del seguro, nos largamos de este lugar. Arizona en febrero es miserable de todos modos. Dame 2 semanas más. Es viejo, está confundido desde que Ralph murió. Firmará lo que yo le ponga delante. Me quedé completamente inmóvil, escuchando a mi nuera llamarme el viejo. Hablando de mí con asco, como si fuera un obstáculo que había que eliminar, no una persona.
Ella no estaba de luto. Estaba ejecutando un plan. Y ese plan había incluido la muerte de Ralph. La grabación continuó, Marcus preguntando por mi testamento, Leona diciendo que estaba trabajando en eso también. Las risas de ambos cuando Marcus insinuó que podría tener un accidente si no cooperaba. Me temblaron las manos, único signo externo de la rabia que ardía en mi pecho. Pero no me rompí. No grité. No golpeé el tablero. En cambio pensé, esto es evidencia. Esto es prueba de conspiración. Esto es lo que necesito. Esa misma tarde conduje a las oficinas legales de Miche & Associates en el centro de Phoenix. Había investigado a Sandra Miche a fondo, 15 años especializada en casos de muerte injusta, historial sólido, reputación de litigante agresiva. La consulta costó $350, valió cada centavo. La oficina de Sandra tenía vista a la ciudad, moderna y eficiente. Escuchó sin interrumpir mientras le exponía todo. El vídeo de Nelson, el sobre de Ralph, la grabación del taller, el informe de vigilancia de Sarah y los audios. Revisó cada pieza con método, tomando notas con letra impecable. Finalmente levantó la vista. Señor Crawford, tiene evidencia circunstancial sólida de conspiración para cometer asesinato y una conspiración en curso para defraudarlo. Pero los tribunales de Arizona requieren pruebas claras en casos civiles de muerte injusta. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesitamos más? O una condena penal, lo cual parece improbable según la evaluación de su detective, o evidencia adicional que muestre premeditación e intención. Específicamente, necesitamos que admitan explícitamente su participación en la muerte de Ralph. Las grabaciones muestran conspiración para defraudarme. Sin duda, respondió ella. Hablan de manipulación y robo, pero no confiesan asesinato. Mencionan que la policía no encontró nada, lo cual podría significar cualquier cosa. Sandra se inclinó hacia adelante. La buena noticia es esta, creen que han ganado. Se sienten seguros. Cuando la gente cree que ha triunfado, comete errores. Si les da suficiente cuerda, podrían ahorcarse solos. Lo entendí de inmediato. Necesitaba más admisiones, declaraciones más explícitas. Y para obtener eso debía parecer aún más vulnerable. Sandra delineó la estrategia, seguir aparentando rendirse. Actuar confundido, abrumado. Cuanto más presionara a Leona, más revelaría. La gente se vuelve descuidada cuando cree que está ganando. Esa noche regresé a casa y encontré a Leona esperándome con cena y vino, una botella de tinto caro que reconocí como una que Ralph había estado guardando. Me senté, acepté la copa y comencé mi nueva actuación. He estado pensando en lo que dijiste sobre la casa, tomé un sorbo de vino, dejé caer los hombros. Quizá tengas razón. Es demasiado para mí solo. Toda su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, atenta, afectuosa. Oh, papá. Me alegra que estés siendo razonable. De verdad es lo mejor. Voy a necesitar ayuda con el proceso legal, transferir la propiedad, todo ese papeleo. Me froté las sienes como si la idea me agotara. Ya no entiendo ni la mitad de esas cosas. Por supuesto, dijo, casi incapaz de contener su satisfacción. Yo te buscaré un buen abogado, alguien que maneje todo sin problemas. No tendrás que preocuparte por nada. ¿Cuándo deberíamos empezar? Sin prisa. Su mano cubrió la mía sobre la mesa. Pero quizá podríamos empezar a ver los documentos la próxima semana, solo para saber qué implican. Lo que no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por el dispositivo que Sara me había dado, oculto en el bolsillo de mi camisa, pequeño, de calidad profesional, imposible de detectar sin un barrido. Asentí lentamente, interpretando agotamiento y confusión. Está bien, la próxima semana. Después de que subió a dormir, triunfante y satisfecha, subí la grabación a mi almacenamiento seguro en la nube. Su entusiasmo por ayudarme a transferir la escritura estaba documentado. Su codicia apenas oculta, capturada con claridad digital. Revisé mi creciente archivo del caso,
registros financieros con $23.000 enviados a Marcus Webb, fotos de vigilancia de sus reuniones, audio sobre conspiración, notas de la consulta legal detallando qué evidencia adicional se necesitaba. Sandra tenía razón. Se estaban acomodando, confiándose, cometiendo errores. Revelándose. Una palabra descuidada a la vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sarah Chen, sujeto y acompañante masculino. Reunión mañana, 3 de la tarde. Mismo motel. ¿Quiere audio? Escribí de vuelta, sí. Todo. Mañana. Interpretaría aún más confusión. Quizá mencionaría que había programado una cita con una abogada de planificación patrimonial. Colgar el anzuelo y ver hasta dónde llegaban. Ya no era el padre en duelo esperando justicia oficial. Estaba construyendo un caso hermético, documentando cada mentira, grabando cada conversación, reuniendo evidencia pieza por pieza, metódicamente, y pronto, muy pronto, tendría suficiente para destruirlos a ambos. La mañana después de mi actuación con Leona, me senté en mi escritorio revisando otra vez el sobre de Ralph. Los extractos bancarios mostraban $23.000 enviados a M. Webb. Pero eso era solo lo que Ralph había descubierto. Podía haber más. Transferencias ocultas, otras cuentas, capas de engaño que yo aún no había encontrado. Durante nuestra consulta, Sandra Michey había mencionado la contabilidad forense. Pasé 2 horas investigando examinadores certificados de fraude en Phoenix. Las credenciales de Martha Price sobresalían, 20 años de experiencia, especializada en investigaciones de activos maritales y detección de fraude financiero. Su página web mostraba casos de malversación descubierta, cuentas ocultas, documentos falsificados. Llamé a las 9. Para las 10 ya estaba sentado en su oficina en Tempe. Martha era metódica, precisa, sin palabras de más. Está solicitando una auditoría forense completa de las cuentas matrimoniales de su hijo. Necesito saber a dónde fue el dinero. Todo. Me observó al otro lado del escritorio. Este tipo de investigación puede descubrir verdades incómodas. ¿Está preparado para lo que pueda encontrar? Ya sé lo que encontrará. Necesito documentación que se sostenga en un tribunal. Entonces le daré exactamente eso. 2 semanas. Citó $200 por hora, estimando 4.000 en total. Necesitaré información de las cuentas, autorización como albacea de la herencia de su hijo y cualquier documento que ya tenga. Le entregué todo. Escribí el cheque sin dudar. Para esto eran mis ahorros de jubilación. No para comodidad, sino para verdad y justicia. Mientras Martha trabajaba, la campaña de Leona se intensificó. 3 días después de contratar a Martha, regresé a casa y encontré a una mujer profesional, con un portapapeles, recorriendo mi hogar, midiendo habitaciones, fotografiando detalles. Leona la seguía de cerca, con aire de dueña. Solo estamos obteniendo un valor base, papá, explicó Leona alegremente. La tasadora citó un valor de mercado de $380.000. Los ojos de Leona brillaron con cálculo. Esa noche me presentó folletos brillantes de comunidades para adultos mayores, lugares con servicios completos y comodidades integrales. El mensaje era claro, debía mudarme a algo más adecuado. Vender la casa. Entregarle las ganancias. Interpreté mi papel. Examiné los folletos, aparentando estar abrumado. Se ve bonito, aunque caro. Leona me dio una palmada en la mano. Lo resolveremos juntos, papá. No te preocupes. Durante la semana siguiente, sus tácticas escalaron. Habló de costosas reparaciones en la casa, del techo, la plomería, la cimentación. Trajo presupuestos de contratistas obtenidos sin mi permiso. Mira, 20.000 solo para el techo. ¿No sería más fácil vender? Habló de impuestos, servicios, la carga del mantenimiento. Construyendo su argumento de por qué un hombre mayor no podía sobrellevar esta casa solo. Cada conversación la grabé. Cada manipulación quedó documentada.
Pero lo que más me impactó fue su comodidad mintiendo. Mentía con la facilidad con la que respiraba. Esto no era una decisión repentina para matar a Ralph. Era quien ella había sido siempre. Una depredadora que finalmente encontró la oportunidad perfecta. 2 semanas después de contratarla, Marta pidió una reunión. Conduje a su oficina, con anticipación y temor mezclándose por igual. Su mesa de conferencias estaba cubierta de hojas de cálculo, extractos bancarios resaltados, documentos impresos organizados en pilas ordenadas. Marta parecía cansada, pero satisfecha. La expresión de alguien que había resuelto un rompecabezas complejo. Señor Crawford, lo que encontré es abuso financiero sistemático durante 18 meses. Me lo explicó paso a paso. Leona había retirado $47.000 de cuentas conjuntas en 6 meses, alegando gastos inexistentes, trajes de negocios que Ralph nunca usó, facturas médicas por procedimientos que nunca tuvo, reparaciones del hogar que jamás se realizaron. Falsificó 2 veces la firma de su hijo. Marta me mostró comprobantes de retiro con superposiciones de análisis de escritura. La presión y la inclinación son incorrectas. Estas no son sus firmas. El dinero había ido a Marcus Webb en incrementos diseñados para evitar sospechas. 1.500 aquí, 2.200 allá, siempre por debajo de los umbrales de reporte. Pero Marta había encontrado algo aún más devastador. Correspondencia por correo electrónico entre su nuera y Marcus Webb. Giró su portátil hacia mí. Marcus usó su correo personal sin cuidado, lo vinculó a una compra en línea que se cargó a la tarjeta de crédito de su hijo. Así rastreé la cuenta. Abrió los correos electrónicos, recuperados gracias al rastro de la tarjeta. Octubre, Marcus escribiendo, conseguí las piezas. El adaptador de la línea de frenos con medidor de presión debería funcionar limpio. Respuesta de Leona, asegúrate de que no parezca manipulado. Tiene que ser accidental. Noviembre, Marcus preguntando por la fecha. Leona respondiendo, después de que se apruebe el aumento del seguro. Febrero como mínimo. Diciembre, Marcus quejándose por la espera. Leona diciendo, tiene que parecer natural. Sí, paciencia. 16 de enero, 4 días antes de la muerte de Ralph. Miércoles por la mañana usa siempre la Interestatal 10 para ir al trabajo. La ruta es perfecta. Tráfico de alta velocidad, difícil de investigar. Me quedé completamente inmóvil, leyendo su discusión clínica sobre asesinar a mi hijo. Lo habían planeado como una transacción comercial. Compraron equipo, escogieron la ubicación, esperaron el momento óptimo. La voz de Marta fue suave. Lo siento. Esto es conspiración premeditada para cometer asesinato. Debe llevar esto a la policía inmediatamente. Conduje a casa entre el tráfico de la tarde. El informe y la unidad USB en el asiento de al lado. Ya no sentía dolor. Eso se había quemado en las últimas semanas, dejando algo más frío y enfocado. La misma furia que sentía investigando incendios provocados en los que alguien mataba deliberadamente. El mal calculado merece una respuesta calculada. Leona había matado a Ralph por dinero del seguro y por la herencia. Lo había planeado durante meses y ahora intentaba robar también todo lo que me quedaba. No permitiría que la emoción comprometiera el caso. Lo construiría pieza por pieza, metódicamente, hasta que fuera inquebrantable. Entonces la destruiría por completo, dentro de la ley. Esa noche encontré a Leona cocinando estofado, mi comida favorita. Estaba celebrando en silencio, entendí. Creía que había ganado. He estado pensando más en esas comunidades para mayores, dije, fingiendo cansancio. Quizá debería visitar una. Ver cómo son. La sonrisa de Leona podría haber iluminado toda la habitación. Oh, papá, eso es maravilloso. Programaré recorridos para la próxima semana. Te encantarán. Mucho más fácil que mantener este lugar viejo. Sirvió la cena, sirvió vino, habló sobre nuestro futuro, es decir, sobre su futuro, financiado por mis bienes y la muerte de Ralph.
Asentí, hice preguntas adecuadas, participé. Cada palabra grabada, cada manipulación documentada. Ella no tenía idea de que la trampa se cerraba. Después de que se fue a dormir, me senté en la mesa revisando una vez más el informe de Marta. Los correos eran explícitos: premeditación, método, fecha, motivo. Combinados con las grabaciones de Sara, el metraje del taller, las advertencias de Ralph y el informe del accidente, tenía un caso completo. Mañana llamaría a Sandra Michei para solicitar una reunión inmediata. Era momento de involucrar oficialmente al detective Torres. No como un investigador escéptico cerrando un caso de accidente, sino como un detective recibiendo evidencia de una conspiración de asesinato en primer grado. Fotografié las páginas clave y subí todo a mi almacenamiento seguro en la nube. Mi teléfono marcaba las 11:43 de la noche. Ralph había muerto hacía 42 días. Mañana, el mundo de su asesina empezaría a colapsar. Cerré el informe y me permití un solo momento de satisfacción. La justicia estaba llegando. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Sandra Michei a las 8:30 con 2 carpetas grandes y 3 unidades USB. Todo lo que había reunido durante 7 semanas. El vídeo de Nelson, el sobre de Ralph, los informes de vigilancia de Sara, el metraje del taller, la auditoría financiera y los correos electrónicos obtenidos por Marta, mis propias grabaciones de la manipulación de Leona. Sandra despejó la mesa de la sala de conferencias y pasó 2 horas revisándolo todo metódicamente. Tomó notas, verificó fechas cruzadas, creó una cronología en su blog legal. Finalmente levantó la vista. Señor Crawford, este es uno de los casos circunstanciales más completos que he visto. Golpeó suavemente los correos impresos. Tiene móvil, oportunidad, medios, premeditación, conspiración en curso y una discusión explícita por escrito del asesinato. Necesitamos llevar esto al detective Torres de inmediato. Cerró el caso. Lo reabrirá cuando vea esto. Sandra tomó su teléfono. Esto no es solo material de muerte injusta. Esto es evidencia criminal. Múltiples delitos graves. Torres aceptó reunirse esa misma tarde. Sandra nos condujo al precinto central del Departamento de Policía de Phoenix. Nos sentamos frente a Torres en la misma sala de entrevistas donde me había dicho que sus manos estaban atadas. Ahora lucía distinto, más atento, sus instintos de detective activados, ya no procesando papeles por obligación. Sandra presentó la evidencia de forma cronológica: el fraude financiero durante 18 meses, los correos que discutían piezas de frenos y fechas, la vigilancia que mostraba la conspiración para defraudarme, la campaña de presión de Leona para robar mis bienes. Torres revisó los correos con cuidado, especialmente el del 16 de enero. Miércoles por la mañana. Interestatal 10. Sacó el informe del accidente de Ralph y revisó los detalles. Ralph murió el miércoles 19 de enero, hora pico de la mañana, en la Interestatal 10. Su expresión se endureció. Esto lo cambia todo. Estos correos son evidencia directa de conspiración premeditada para cometer asesinato. Me miró y vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Señor Crawford, le pido disculpas por cerrar el caso prematuramente. Tendría que haber investigado más a fondo. ¿Puede actuar ahora? Estoy reabriendo la investigación como homicidio. Con todos los recursos. Se puso de pie, recogió la evidencia. Necesitaré conservar los originales. Usted tiene copias. Todo está respaldado digitalmente. Bien. Me pondré en contacto en 48 horas. Vamos tras los dos. Torres actuó con rapidez. En 2 días obtuvo órdenes judiciales para los registros telefónicos, correos electrónicos, transacciones financieras y compras de Marcus Webb. Marcus fue interrogado el 3 de marzo. Esa misma tarde, Sarah Chen me llamó. Marcus llegó al precinto confiado. Salió 3 horas después con cara de haber visto la muerte. Torres lo confrontó con todo: los correos, las transferencias, el metraje del taller donde aparece con Leona junto al auto de Ralph. Marcus pidió un abogado al instante, dejó de hablar,
pero su reacción confirmó su culpabilidad. La policía estableció vigilancia para ambos, Marcus y Leona, aunque yo no le dije nada a ella. En casa seguí interpretando al anciano confundido que consideraba vender su hogar. 5 días después, el 5 de marzo, Sara llamó con urgencia. Marcus acaba de aparecer donde está Leona. Necesita ver esto. Me envió vídeo en tiempo real. Marcus llegó a una cafetería donde Leona lo esperaba, su lenguaje corporal irradiando furia. Incluso desde la distancia, con el lente telefoto de Sara, su agitación era evidente. Hablaron brevemente y luego se dirigieron a la camioneta de Marcus, buscando privacidad. No sabían que Sara había colocado un dispositivo de audio de respaldo debajo del vehículo el día anterior, anticipando exactamente este escenario. La discusión fue explosiva. La voz de Marcus subió. Tú dijiste que el viejo firmaría. Prometiste que esto ya habría terminado. Ahora los policías me preguntan por correos, por piezas de frenos que compré. ¿Qué hiciste? Leona, tratando de calmarlo. No tienen nada sólido. Solo mantente callado. ¿Callado? Me enseñaron fotos de nosotros en ese motel. Saben del dinero. Su voz se quebró. ¿Cuándo nos van a pagar? ¿Dónde está el cheque del seguro? Aún no ha llegado. Esos procesos toman tiempo. Han pasado 7 semanas. Algo está mal. La discusión escaló. Leona intentó mantener el control, pero también estaba rompiéndose bajo la presión. Y entonces Marcus lo dijo. Yo hice lo que me pediste. Corté esa línea de frenos limpio. Lo hice parecer corrosión. Dijiste que estaríamos arreglados cuando saliera el seguro. La respuesta de Leona fue urgente. Histérica. Baja la voz, idiota. Pero ya era tarde. El grabador de Sara había captado todo. Marcus acababa de confesar haber saboteado los frenos de Ralph. Leona no lo negó. Lo confirmó diciéndole que se callara. Sara me envió un mensaje, lo tengo. Confesión completa en audio. Lo reenvié de inmediato a Torres. 1 hora después, él respondió. Orden emitida para Marcus Webb. Conspiración para cometer asesinato. Procediendo. Leona Crawford mañana. Mientras Torres preparaba los cargos criminales, Sandra preparaba la demanda civil. Pasamos 2 días finalizando la demanda por muerte injusta contra ambos. Estamos reclamando 2,5 millones, explicó Sandra. 1 millón por pérdida de compañía y apoyo de Ralph. 500,000 por angustia emocional. 1 millón en daños punitivos. No necesito su dinero. No se trata de necesidad. Se trata de justicia. De quitarle todo por lo que mató a su hijo. Sandra sostuvo mi mirada. Ella no recibe nada. No seguro, no casa, no herencia. Exacto. Sandra también presentó un desafío formal al pago del seguro de vida. Envió toda la evidencia a la aseguradora con un escrito legal. La beneficiaria participó en el asesinato del asegurado, queda descalificada según la ley de Arizona. El departamento legal respondió en 48 horas. Pago suspendido a la espera de la investigación criminal. Leona aún no lo sabía. El cheque no había llegado y ella asumía que eran retrasos administrativos. Su motivo principal, el dinero del seguro, estaba bloqueado. Todo por lo que había matado a Ralph se le estaba escapando de las manos. El 10 de marzo, 5 días después de la confesión grabada de Marcus y 2 días antes de que Torres ejecutara las órdenes de arresto, estaba cenando con Leona, quien había estado notablemente tensa toda la semana. Había estado llamando repetidamente a Marcus. Él no respondía. Ella no sabía que estaba escondido, aterrorizado por el arresto inminente. Papá, dijo, con un tono de alegría forzada que tensaba su voz, creo que deberíamos avanzar con la venta de la casa. Encontré a un agente inmobiliario que... La interrumpí suavemente. En realidad, Leona, he estado pensando. No estoy listo para vender.
Su rostro se congeló. ¿Qué? Pero dijiste que... Dije que lo pensaría. Lo pensé. Esta es la casa de Ralph. Me quedo. La máscara de Leona se quebró. La ira pasó por su rostro antes de que la controlara. Eso no es práctico. No puedes manejar este lugar solo. La miré fijamente. Me las arreglaré. Estás siendo irracional. Es mi casa, Leona. Mi decisión. Se levantó de golpe, los platos tintineando. Bien. Quédate en tu casa que se está cayendo a pedazos. A ver si me importa. Salió de la cocina, sus pasos pesados en la escalera. Esa noche recibí un mensaje de Torres. Orden de arresto firmada. Ejecutamos mañana, 6 de la mañana. Quédese en casa. Manténgase seguro. La justicia para Ralph está llegando. Me senté en mi sala oscura, la casa silenciosa a mi alrededor. Arriba, Leona hablaba por teléfono, probablemente intentando contactar a Marcus otra vez. No tenía idea de que en menos de 12 horas, la policía llegaría con esposas y cargos por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Mañana, todo cambiaría. La fase de investigación había terminado. Lo que venía ahora era justicia. La fase de justicia comenzó. Me permití un momento para pensar en Ralph. Su rostro, su risa, su integridad, la forma en que me llamaba cada domingo solo para saber cómo estaba. Cumplí mi promesa, susurré hacia la oscuridad. Encontré la verdad, y van a pagar por lo que te hicieron. Cerré los ojos unos segundos, reuniendo fuerzas para lo que venía. Mañana, la trampa se cerraría por completo. 6 de la mañana. 11 de marzo. Me senté en la sala, el café intacto sobre la mesa lateral, observando el reloj. A las 6:14, 3 vehículos policiales indistintivos se detuvieron frente a la casa. El detective Torres bajó primero, seguido por 4 oficiales uniformados. Abrí la puerta antes de que llamaran. Torres asintió una sola vez, un reconocimiento silencioso entre nosotros. Luego levantó la voz hacia el piso superior. Leona Crawford, policía de Phoenix. Tenemos una orden para su arresto. El sonido de los pasos de Leona se detuvo. El silencio se extendió durante 3 latidos. Finalmente apareció en lo alto de las escaleras, con su bata de baño, confusión y miedo cruzando su rostro. ¿Qué? Debe haber algún error. Torres avanzó hacia la base de las escaleras, mostrando la orden judicial. Está arrestada por conspiración para cometer asesinato en primer grado en la muerte de Ralph Crawford. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Qué? No. Esto es una locura. Un oficial subió las escaleras. Leona retrocedió, pero no tenía a dónde ir. La giraron, le colocaron esposas. Sus ojos me encontraron, yo de pie junto a la puerta, sereno. La comprensión y la ira la golpearon al mismo tiempo. Fuiste tú. Tú hiciste esto. Torres la guió escaleras abajo, pero ella se torció hacia mí, su máscara hecha añicos. Soy tu familia. Ralph era mi esposo. Mi voz salió fría, firme. Ralph era mi hijo. Y tú lo asesinaste por dinero del seguro. Ella se lanzó hacia mí, gritando, pero los oficiales la detuvieron. Anciano senil. Te destruiré. No tienes idea de lo que estás haciendo. Torres intervino con firmeza. Señora Crawford, debe acompañarnos ahora. La llevaron hacia la puerta. Seguía lanzando amenazas, prometiendo demandas, llamándome delirante. La observé por la ventana mientras la colocaban en el asiento trasero de la patrulla, su rostro deformado por la furia visible a través del cristal. Los vehículos se alejaron. La casa quedó en silencio. Después de 7 semanas de mentiras y manipulación, Leona por fin estaba fuera. Ese mismo día, Sandra Michei presentó la demanda por muerte injusta en la Corte Superior del Condado de Maricopa. Me llamó al mediodía. Ya está presentada. 47 páginas que documentan la conspiración, el fraude financiero,
el asesinato de Ralph y los intentos de defraudarlo. Estamos solicitando 2,5 millones en daños. ¿Cuándo la recibirá ella? Dentro de 48 horas de pagar la fianza, el notificador legal se la entregará personalmente. Hubo una pausa. ¿Cómo se siente? Estoy bien. ¿Cuándo empieza el juicio civil? Probablemente en junio. Avanzamos más rápido que el proceso penal. Y nuestro estándar de prueba es menor. Preponderancia de evidencia, no más allá de duda razonable. El 12 de marzo, Leona pagó una fianza de $250,000, asegurada con la casa de su madre. Fue liberada con monitoreo GPS y prohibición de salir de Arizona. Esa misma tarde, un notificador legal entregó la citación de la demanda civil en la casa de su madre. Según su informe, la reacción de Leona fue de angustia emocional extrema. Me llamó 1 hora después. No respondí. Dejó un mensaje de voz, su voz alternando entre lágrimas y rabia. ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo amaba a Ralph. Te amaba como a un padre. Esto es una traición. Vas a arrepentirte. Lo escuché una vez y luego lo borré. Sandra me aconsejó bloquear su número. Documente cualquier intento de contacto. Eso apoya el caso de que lo está acosando. En pocos días, Leona contrató a Bruce Kendrick, un abogado penalista con fama de tácticas agresivas. Su anticipo fue de $15,000, dinero que reunió vaciando sus cuentas restantes y pidiendo prestado a su madre. Kendrick presentó de inmediato una moción para desestimar el caso civil, argumentando que debía suspenderse hasta finalizar el juicio penal. Sandra ya lo esperaba. En la audiencia, argumentó con firmeza que los casos civil y penal eran independientes, con estándares de prueba distintos, y que yo tenía pleno derecho a buscar daños civiles sin esperar la resolución penal. El juez denegó la moción de Kendrick. El caso civil seguiría adelante. Mientras tanto, Marcus Webb estaba desmoronándose. Aún no había sido arrestado. Los fiscales estaban fortaleciendo el caso, pero él sabía que sería cuestión de tiempo. Sarah Chen, aún realizando vigilancia a mi solicitud, documentó 3 reuniones entre Marcus y Leona durante las 2 semanas siguientes. En la discusión más intensa, grabada con un micrófono parabólico, Marcus gritó: «Tú dijiste que sería dinero fácil. Ahora estoy viendo cargos de asesinato. Tenemos que escapar». Leona lo abofeteó. «Huir nos hace parecer culpables. Mi abogado se encargará de esto». ¿Encargarse? Yo corté la línea de frenos por tus órdenes. Cállate. Probablemente están escuchando. Su alianza se fracturaba bajo la presión, exactamente como yo había esperado. El 25 de marzo, el departamento legal de la aseguradora envió una notificación formal a Leona. Su reclamación del beneficio de $500,000 quedaba denegada mientras continuara la investigación criminal. La ley de Arizona prohíbe que un beneficiario reciba dinero si participó en el asesinato del asegurado. Si la condenaban, no recibiría nada. Si era absuelta penalmente pero considerada responsable en lo civil, tampoco. La carta la devastó. Me llamó nuevamente usando el teléfono de su madre, ya que yo había bloqueado su número. Esta vez respondí. «No pagarán», dijo, con la voz quebrada. Mi respuesta fue medida. «Mataste a Ralph por un dinero que nunca recibirás. Eso es justicia». Silencio en la línea. «Tú hiciste esto. Los envenenaste contra mí. Les di evidencia de conspiración para cometer asesinato. Tú hiciste esto. Por favor». Su voz se volvió desesperada. «Retira la demanda. Me iré de Arizona. No volverás a verme. Enfrentarás la justicia por lo que le hiciste a Ralph. Cada centavo que robaste, cada día en prisión, cada consecuencia que mereces». Colgué. Esa noche, me senté en mi casa silenciosa leyendo la carta de denegación del seguro que Sandra había enviado. Cada motivación financiera que Leona tenía se había desvanecido. El dinero del seguro bloqueado, mi casa protegida por la demanda pendiente, la herencia de Ralph congelada por el Tribunal de Sucesiones. Ella vivía con Marcus en su apartamento,
monitoreada por GPS, enfrentando cargos por asesinato, con facturas legales acumulándose y sin ingresos. Las paredes se cerraban a su alrededor, exactamente como había planeado. Mañana me reuniría con Sandra para preparar las declaraciones juradas, la siguiente fase para obligar a Leona y Marcus a testificar bajo juramento, dejándolos atrapados en versiones de las que no podrían escapar. Coloqué la carta en mi carpeta de evidencia, ahora de varios centímetros de grosor. La foto de Ralph descansaba sobre mi escritorio, el rostro de mi hijo congelado para siempre a los 32 años. Las ruedas de la justicia giraban lentamente, pero estaban girando. El 26 de marzo, Bruce Kendrick presentó una contrademanda contra mí en el caso civil: abuso emocional, manipulación de un anciano, uso indebido del proceso legal. Buscaba $100.000 en daños. La demanda alegaba que yo había coaccionado a Leona a quedarse en mi casa, la había manipulado psicológicamente tras la muerte de Ralph y ahora estaba armando el sistema legal contra una viuda en duelo. Sandra me llamó de inmediato. Están desesperados. Es la táctica clásica de la defensa: atacar a la víctima, cambiar la narrativa. No te preocupes. Es infundada. Presentó una moción para desestimarla en 48 horas, adjuntando mis grabaciones de los intentos de manipulación de Leona, el metraje de vigilancia de Sara y la evidencia explícita de los correos de conspiración para cometer asesinato. La audiencia quedó programada para 2 semanas después. Mientras la moción por la contrademanda estaba pendiente, Sandra presentó una solicitud de orden de restricción temporal contra Leona, argumentando que representaba un peligro basándose en sus amenazas durante el arresto y los posteriores mensajes de voz. 3 de abril, audiencia de la orden de restricción. Bruce Kendrick argumentó que Leona no representaba ninguna amenaza y que estaba siendo perseguida por un anciano vengativo. Sandra presentó el vídeo del arresto mostrando la violenta reacción de Leona, transcripciones de los mensajes amenazantes y el testimonio de expertos sobre patrones de conducta en casos de conspiración. La decisión del juez fue rápida. Orden de restricción concedida. La señora Crawford debía mantener 500 pies de distancia de mí y de mi propiedad. Además, debía renunciar a cualquier reclamo sobre la casa y retirar sus pertenencias en un plazo de 48 horas. Leona tuvo que abandonar la casa que había planeado heredar. 5 de abril. Estaba en mi porche cuando Leona llegó con Marcus en un camión de mudanzas Uaul. Un oficial supervisaba todo, como exigía la orden. Leona se movía con rapidez, arrojando cosas a las cajas con furia. Tomó ropa de Ralph, ropa a la que no tenía derecho, y objetos personales. Cuando intentó llevarse el portátil de Ralph, el oficial la detuvo. «Es propiedad de la sucesión, señora. No puede llevárselo». Leona me miró desde el patio, llena de rencor. No reaccioné. Solo observé mientras cargaban el camión, cada movimiento suyo afilado por la rabia. Marcus parecía derrotado, encorvado, evitando el contacto visual. Terminaron en 90 minutos. Cuando el camión se alejó, sentí que la casa exhalaba. Recorrí las habitaciones donde Leona había estado, abrí ventanas, dejé que el aire fresco reemplazara su presencia. Luego cambié todas las cerraduras a las que ella había tenido acceso. Una recuperación física de mi espacio. Sin estructura, sin la casa, sin dinero, Leona empezó a desmoronarse. Los informes de Sarah Chen mostraban que vivía en el diminuto apartamento de Marcus, discutiendo constantemente. Más grave aún, Leona estaba tomando decisiones terribles. Vendía las pertenencias de Ralph en Internet, sus herramientas, su colección de relojes, objetos personales a cambio de dinero rápido. Sandra presentó de inmediato una moción acusándola de disipación de bienes maritales y robo de propiedad de la sucesión. Pero el error más grande de Leona fue en las redes sociales. A pesar de que, seguramente, su abogado le había dicho que se mantuviera al margen, publicó fotos en Facebook, imágenes con Marcus, pies de foto como finalmente libre y el amor verdadero no juzga, fotos de ropa nueva, comidas en restaurantes. Una felicidad falsa. Sara capturó todo con capturas de pantalla. Cada publicación socavó la defensa de Leona como viuda en duelo. A mediados de abril,
el detective Torres llamó con novedades. Marcus Webb contactó a la fiscalía. Quiere hablar de sus opciones. Traducción: quería un acuerdo. Marcus enfrenta cargos de conspiración de asesinato en primer grado, explicó Torres. Podría ser cadena perpetua, pero si testifica contra Leona, si detalla la planificación y ejecución, la fiscalía podría reducir los cargos a asesinato en segundo grado o incluso homicidio involuntario. ¿Va a volverse contra ella? Sí. ¿Eso ayudará en el caso civil? Absolutamente, confirmó Sandra cuando la llamé. Si Marcus testifica que Leona orquestó todo, que le pagó por sabotear los frenos, eso es evidencia directa. Hace nuestro caso irrefutable. 18 de abril, audiencia sobre la contrademanda de Leona. Asistí junto a Sandra, sentados al fondo de la sala. Bruce Kendrick expuso sus argumentos, pintándome como manipulador y a Leona como víctima. Entonces Sandra presentó su respuesta. Reprodujo fragmentos de mis grabaciones, Leona presionándome sobre la casa, hablando de mi testamento, manipulándome con falsa preocupación. Mostró las imágenes de vigilancia de Leona con Marcus en el motel. Nada de viuda afligida. Luego mencionó la evidencia de los correos sobre la conspiración para matar a Ralph. Finalmente, se dirigió directamente al juez. Señoría, la señora Crawford afirma que es víctima de la manipulación del señor Crawford. La evidencia demuestra lo contrario. Ella lo manipuló, conspiró para asesinar a su hijo, intentó robar su propiedad y ahora pretende usar este tribunal para evitar rendir cuentas. La decisión del juez fue inmediata. La contrademanda queda desestimada con prejuicio. Además, sanciono al abogado de la señora Crawford por presentar una reclamación frívola. Este tribunal no será utilizado para perpetuar un fraude. Sandra se inclinó hacia mí. Ganamos la segunda ronda. Para finales de abril, Leona estaba completamente aislada. Su madre se había distanciado tras ver la evidencia. Sus amistades desaparecieron. La prensa la retrataba de forma unánimemente negativa. Vivía en el apartamento de Marcus, monitoreada por GPS, sin empleo, agotando lo poco que le quedaba en honorarios legales. Marcus casi no le hablaba, sabiendo que pronto la traicionaría por un acuerdo con la fiscalía. Y su abogado le había dicho en privado que el caso penal era muy complicado. Lenguaje legal para «vas a perder». 30 de abril, el detective Torres se comunicó una última vez antes de que comenzaran formalmente los preparativos para el juicio. Quería que lo supiera. Tenemos suficiente para los cargos criminales contra ambos acusados. La confesión de Marcus, los correos, los registros financieros, el metraje del taller. Es un caso completo. El acuerdo de Marcus está por finalizar. Se declarará culpable de conspiración de asesinato en segundo grado, cumplirá 15 años y testificará contra Leona. Torres hizo una pausa. Su juicio está programado para agosto. Su hijo estaría orgulloso de usted, señor Crawford. Construyó este caso ladrillo por ladrillo. Le agradecí, aunque no sentí orgullo. Solo una fría satisfacción al ver la maquinaria de la justicia en movimiento. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con Sandra revisando la preparación para el juicio civil, que comenzaría el 1 de junio. Sandra extendió documentos, transcripciones de declaraciones mostrando que Leona había invocado la quinta enmienda 47 veces, el testimonio preliminar de Marcus en sus negociaciones de acuerdo, informes periciales sobre el sabotaje de frenos, análisis financieros. «Estamos listos», dijo Sandra. «Más que listos. Cuando entremos a esa sala, tendremos el caso de muerte injusta más sólido que he visto». Miré la foto de Ralph en mi teléfono. Mi hijo en su graduación, sonriendo, orgulloso, vivo. En 2 meses, un jurado escucharía lo que Leona hizo. Verían los correos, escucharían las grabaciones, conocerían el sabotaje de la línea de frenos y dictarían un veredicto que dijera que la vida de Ralph importaba, que la justicia existía, que el asesinato tenía consecuencias. Toqué suavemente la pantalla, mi pulgar sobre el rostro de mi hijo. Ya casi, hijo. Ya casi. 1 de junio.
Estaba sentado en la galería del tribunal, detrás de la mesa de Sandra Michey. La sala era formal, paneles de madera, una bandera estadounidense en la esquina. Leona estaba al otro lado del pasillo con Bruce Kendrick, usando un vestido azul marino conservador para proyectar simpatía, pero sus ojos seguían duros, llenos de ira. El jurado, 12 ciudadanos del condado de Maricopa, ingresó. Sandra se puso de pie para su alegato inicial. Miembros del jurado, la evidencia demostrará que Leona Crawford y Marcus Webb conspiraron para asesinar a Ralph Crawford por beneficio económico. Su voz era clara, metódica. Lo planearon durante meses, compraron piezas automotrices para sabotear su vehículo, programaron el asesinato después de un aumento en la póliza de seguro. Y ejecutaron su plan el 19 de enero de 2025. Hizo una pausa, mirando a cada jurado. Ralph Crawford murió en la Interestatal 10 cuando sus frenos fallaron de forma catastrófica. No fue un accidente. Fue asesinato. Y los acusados son responsables. La primera semana se centró en establecer el motivo. Sandra presentó los registros bancarios que mostraban $47,000 transferidos de la cuenta conjunta de Ralph y Leona a Marcus Webb a lo largo de 6 meses. Martha Price subió al estrado, profesional y precisa. Guió al jurado a través del fraude sistemático, las firmas falsificadas, el patrón de engaño. Kendrick la contrainterrogó agresivamente, pero no logró desestabilizarla. Luego llegó la póliza de seguro. Los documentos mostraron que el seguro de vida de Ralph había aumentado a $500,000 apenas 2 meses antes de su muerte, a insistencia de Leona. El agente del seguro testificó que Ralph parecía reacio, pero Leona insistió. Necesitamos seguridad para el futuro. Miré a los jurados tomando notas. Estaban siguiendo la historia, comprendiendo, viendo cómo el patrón tomaba forma. La segunda semana presentó la conspiración en sí. Sandra mostró los correos electrónicos recuperados por Martha Price en grandes pantallas. Marcus discutiendo piezas de frenos, Leona respondiendo sobre el momento adecuado, su planificación cuidadosa para que pareciera accidental. Cada correo tenía fecha, estaba autenticado y era devastador. Luego testificó Sarah Chen, profesional y creíble, describiendo su vigilancia de Leona y Marcus en el motel, grabando sus conversaciones. Sandra reprodujo el audio de la discusión del 5 de marzo en el estacionamiento. La sala quedó en silencio. La voz de Marcus llenó el espacio. Corté esa línea de frenos limpio, la hice parecer corrosión. La respuesta grabada de Leona. Baja la voz. Varios miembros del jurado se inclinaron hacia adelante. Ese fue el momento, una admisión directa de homicidio. Esteve, del taller mecánico, testificó después. Describió a Ralph como meticuloso con el mantenimiento del vehículo y relató la visita de servicio inusual, Leona llevando el coche sin autorización, acompañada de Marcus Webb, un mecánico al que Esteve había despedido por recortar esquinas en trabajos de frenos. Sandra mostró al jurado el metraje de seguridad, Leona y Marcus conversando intensamente junto al vehículo de Ralph. Los frenos de Ralph estaban perfectos cuando salió de mi taller, dijo Esteve. No había ninguna razón mecánica para que fallaran, a menos que alguien los hubiera manipulado después. La estrategia de defensa de Kendrick fue atacar la credibilidad. Insinuó que yo era un anciano confundido que interpretaba mal conversaciones familiares normales. Sugirió que las transferencias financieras eran préstamos legítimos. Afirmó que los correos estaban fuera de contexto. Pero cada argumento se desmoronó bajo el contrainterrogatorio de Sandra. Las grabaciones hablaban por sí solas. El análisis financiero era irrefutable. La evidencia técnica, incontestable. Para mediados de julio, incluso Kendrick parecía reconocer que el caso estaba perdido. Sus interrogatorios se volvieron más cortos, menos agresivos. Cumplía el procedimiento, nada más. 28 de julio. La sala murmuró cuando Marcus Webb entró, desaliñado, con uniforme naranja de prisión, esposado. Parte de su acuerdo de culpabilidad requería testimonio veraz en el juicio civil. Sandra lo llamó al estrado. Durante 3 horas,
Marcus detalló la conspiración. Leona se había acercado a él en septiembre, diciéndole que quería salir de su matrimonio, pero que necesitaba seguridad financiera primero. Propuso aumentar el seguro de vida de Ralph y luego simular un accidente. Marcus sabotearía los frenos. Su experiencia automotriz lo hacía posible. Se repartirían el dinero del seguro. Marcus describió la compra de las herramientas para la línea de frenos por Internet, esperar la oportunidad adecuada, cortar la línea hidráulica en el auto de Ralph mientras Leona distraía a un vecino. Relató cómo, el 19 de enero, esperó noticias y cómo Leona llamó fingiendo lágrimas. Algo terrible pasó. El jurado observaba absorto. Durante el testimonio de Marcus, Leona empezó a negar con la cabeza, susurrándole frenéticamente a Kendrick. Cuando Marcus describió cómo ella calculaba fríamente el momento exacto para la muerte de Ralph, perdió el control. Se levantó gritando. «Serpiente mentiroso. Dijiste que me amabas. Dijiste que estaríamos juntos». El juez golpeó el estrado. Kendrick intentó contenerla, pero estaba fuera de sí. «No te obligué a hacer nada. Era tu idea, tu plan». El juez ordenó un receso. Los alguaciles sacaron a una Leona histérica de la sala. El jurado había visto su máscara romperse por completo. Cuando el tribunal se reanudó, Leona estaba sedada, controlada, pero el daño ya estaba hecho. Su explosión había confirmado todo lo dicho por Marcus. 18 de agosto. Sandra presentó su alegato final con una intensidad serena. Leona Crawford asesinó a su esposo por dinero. La evidencia lo demuestra sin ninguna duda. Ralph Crawford tenía 42 años. Tenía décadas de vida por delante. Hizo una pausa. Su padre merece justicia. Su memoria merece justicia. Y ustedes, el jurado, tienen el poder de entregarla. El alegato final de Kendrick fue breve. Pidió clemencia, insinuó duda razonable, pero ni él mismo creía lo que decía. Todos en la sala lo sabían. 20 de agosto. El jurado deliberó durante 4 horas. Esperé en una sala del juzgado con Sandra, tomando café terrible, sin hablar mucho. Cuando el alguacil nos llamó de regreso, mi pulso se aceleró ligeramente. El portavoz del jurado se puso de pie. En el caso Crawford contra Crawford y Webb, el jurado encuentra a favor del demandante. Determinamos que los acusados, Leona Crawford y Marcus Webb, son responsables de la muerte injusta de Ralph Crawford. El portavoz leyó los daños. $1.800.000, $900.000 por pérdida de compañía, $400.000 por angustia emocional, $500.000 en daños punitivos. No sentí triunfo, solo una satisfacción tranquila. La justicia había hablado. Después del veredicto, los reporteros abarrotaron las escalinatas del juzgado. Sandra dio una breve declaración elogiando la consideración del jurado. Yo me negué a hablar. Caminé hacia mi coche, entré, me senté un momento con las manos sobre el volante. El veredicto no traía de vuelta a Ralph. Nada podía hacerlo. Pero demostraba que su muerte no fue en vano. Que existía responsabilidad. Que el mal tenía consecuencias. Mi teléfono vibró. Era el detective Torres. La fiscalía va a proceder inmediatamente con los cargos penales. Dado el veredicto civil, el abogado de Leona le recomienda que acepte un acuerdo. Esto se acabó, señor Crawford. Ganó. Encendí el motor. Quedaba un último capítulo. La sentencia penal. Y luego, finalmente, podría descansar. 21 de agosto, la mañana después del veredicto. El detective Torres llamó con noticias. La fiscalía se reunió con el abogado de Leona anoche. Dado el veredicto civil y el testimonio de Marcus, le ofrecen un acuerdo. 25 años sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Lo aceptará. No habrá juicio. No puede ganar. El veredicto civil estableció responsabilidad. Marcus testificó bajo juramento. Su arrebato en la sala confirmó la conspiración.
25 años es lo mejor que obtendrá. Asimilé esto. Sin juicio penal no habría más comparecencias, ni volver a revivir la muerte de Ralph. Estaba terminando. ¿Y Marcus? 15 años según su acuerdo. Servirá al menos 12 antes de ser elegible para libertad condicional. 25 de agosto. La sentencia penal tuvo lugar en el mismo juzgado. Asistí, sentado en la galería. Leona apareció con ropa de prisión, más delgada, más envejecida que hacía 7 meses, cuando todo comenzó. El juez revisó el acuerdo, confirmó que renunciaba a su derecho a juicio. Luego le preguntó si quería decir algo. Leona se puso de pie, leyó de una declaración preparada. Lo siento por lo que ocurrió. Tomé decisiones terribles. Asumo la responsabilidad. Las palabras eran vacías, dictadas por su abogado, sin un ápice de arrepentimiento. El juez no se dejó engañar. Señora Crawford, usted orquestó el asesinato de su esposo por beneficio económico. No mostró misericordia con Ralph Crawford. Este tribunal no le mostrará ninguna a usted. 25 años en el Departamento de Correcciones de Arizona, sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó. Leona fue llevada fuera. No me miró. Marcus fue sentenciado ese mismo día. Su alocución fue más genuina, la voz temblorosa, con lágrimas visibles. No puedo explicar por qué acepté ayudar. El dinero, supongo. Estupidez. Lo siento por el señor Crawford. Lo siento por la memoria de Ralph. Pasaré cada día de mi sentencia arrepintiéndome de lo que hice. El juez fue ligeramente más suave en el tono, pero la sentencia se mantuvo. 15 años. Marcus tendría casi 60 cuando saliera. Observé ambas sentencias sin satisfacción, sin enojo, solo con la tranquila certeza de que el sistema legal había funcionado. Justicia, imperfecta pero real, había sido servida. Al salir del juzgado, un reportero preguntó cómo me sentía. Siento que la muerte de mi hijo ha sido reconocida. Que existe responsabilidad. Eso es todo lo que necesitaba. 2 días después de la sentencia, Sandra llamó con la pieza financiera final. La aseguradora ha anulado formalmente la reclamación de Leona. Están aplicando el juicio civil de 1.800.000. Leona nunca verá un centavo de ese dinero. El Estado incautará sus bienes para satisfacer parcialmente el fallo. No me importaba el dinero. Lo importante era que Leona no obtuvo nada de la muerte de Ralph. Ni el pago del seguro, ni la casa, ni la herencia, nada, salvo 25 años en prisión. El plan que comenzó aquel septiembre con sueños de riqueza terminó en destrucción absoluta. 28 de agosto, Nelson Gray me visitó en casa. Nos sentamos en el porche trasero, café en mano, contemplando la tarde del final del verano. Nelson rompió el silencio. Ralph estaría orgulloso de ti, de lo que hiciste. La investigación, la recolección de pruebas, llevarlo hasta el final, eso requiere valor. Negué ligeramente con la cabeza. Solo quería la verdad. Conseguiste más que la verdad, dijo Nelson. Conseguiste justicia. Hizo una pausa. Voy a establecer una beca en la Universidad Estatal de Arizona en nombre de Ralph. La beca de Ingeniería Ralph Crawford, para estudiantes que demuestren integridad además de talento. Eso era Ralph. Sentí los ojos arderme, pero no dejé que cayeran lágrimas. Gracias, dije. A él le habría gustado. Más tarde esa tarde, conduje hasta el cementerio. No había ido desde el funeral. No pude enfrentarlo durante la investigación. Ahora, con la justicia cumplida, sí podía. La lápida de Ralph era granito simple. Ralph Crawford 1982-2025 Hijo amado. Me quedé frente a ella, manos en los bolsillos, y hablé en voz baja. Ya está hecho, hijo. 25 años para ella, 15 para Marcus. No se beneficiarán de lo que hicieron. Me aseguré de eso. Las palabras se sentían insuficientes. Sé que eso no te trae de vuelta.
Nada puede. Pero tu muerte importó. Se hizo justicia. Y la gente lo sabe, saben cuánto valías. Puse mi mano sobre el granito frío. Te quiero. Siempre te querré. Una brisa recorrió el cementerio. Era hora de dejar descansar a Ralph. Esa noche, me senté en el porche delantero mientras el sol se ocultaba sobre Phoenix. La casa estaba en silencio, verdaderamente en silencio, sin la sombra de la presencia de Leona. Abrí un álbum de fotos antiguo que no veía desde hacía años. Ralph de niño, con aquella sonrisa mellada. Ralph en su graduación de secundaria. Ralph recibiendo su título de ingeniería. Ralph y Leona en su boda. Me detuve en esa foto, viendo su sonrisa como la máscara que siempre fue. Pero pasé la página. Más fotos de Ralph trabajando, riendo, viviendo. La vida que Leona le arrebató, los recuerdos que quedaban. El álbum estaba lleno de una vida que importó. Un hijo amado, un hombre que no merecía lo que le hicieron, pero también evidencia de que Ralph existió, prosperó, fue feliz, al menos hasta el final. Cerré el álbum cuando la oscuridad se asentó. Hace 7 meses, me senté en este mismo lugar tras el funeral de Ralph, observando a Leona susurrar con Marcus en la entrada. Ese fue el comienzo. Ahora es el final. La justicia ha sido entregada por los canales adecuados. Leona pasará el próximo cuarto de siglo en prisión. Marcus también. La conspiración que construyeron ha sido completamente desmantelada. La muerte de Ralph ha sido vengada dentro de la ley, mediante pruebas, testimonios y un veredicto del jurado. No siento triunfo. Las historias de venganza prometen satisfacción, catarsis, cierre. Yo no siento nada de eso. Me siento cansado. Me siento más viejo. Pero también siento que cumplí mi promesa, encontrar la verdad y asegurarme de que se hiciera justicia. La vida de Ralph importó. Su muerte tuvo consecuencias. Eso tiene que ser suficiente. Me quedo sentado mientras las estrellas aparecen sobre Phoenix. Mi teléfono muestra un mensaje de Sandra, documentación final del veredicto civil. Cierre oficial del caso. Lo leeré mañana. Esta noche, simplemente me quedo con el álbum de fotos de Ralph sobre las piernas, mirando la casa que protegí, el hogar donde él creció. La vida continúa. El dolor por la pérdida no desaparece con la justicia. Pero conocer la verdad y ver la responsabilidad cumplida ofrece algo. No paz, exactamente, pero sí la ausencia de guerra. La lucha ha terminado. Los asesinos de Ralph han sido castigados. Mañana despertaré y seguiré viviendo, llevando conmigo la memoria de mi hijo, sabiendo que hice todo lo que un padre podía hacer. La justicia, imperfecta y dolorosa, ha sido restaurada. Y, de alguna manera, eso tendrá que bastar. Si te gustó esta historia, por favor dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.